¿Se ve la segunda diapo? Sí, doctor, se logra ver la segunda ya. Perfecto. Entonces vamos a hablar sobre intoxicaciones del sistema nervioso. Son intoxicaciones agudas. Entonces, vamos a hablar así de, digamos, es un tema bien amplio, pero vamos a tratar de resumirlo en la medida de lo posible con algunas características y algunos ejemplos que ustedes van a ver seguramente cuando sean así internos o médicos. Entonces existen síndromes toxicológicos o toxíndromes que le dicen, ¿no? Para abreviar. Existe el síndrome anticolinérgico, colinérgico, simpático mimético, vamos a ver los siguientes, en la cual, por ejemplo, el anticolinérgico se caracteriza por tener midriasis, visión borrosa y sequedad de mucosas. El colinérgico hay salivación, lagrimeo, incontinencia urinaria, todo eso y fasciculación. Entonces, es cuestión de estar viendo digamos, en el campo, en la emergencia, las atenciones a los pacientes que se nos va a quedar, digamos, impregnados, ¿no? Estos hallazgos. Digamos, a veces la memorización nos puede jugar malas pasadas. El simpático mimético ocurre sudoración, taquicardia, o sea, hay una gran descarga adrenérgica. Entonces, en la siguiente columna, que es qué tipo de sustancias tóxicas o medicamentos o sustancias nocivas son las que causan. En los anticolinérgicos, la atropina, los antiparkinsonianos, los antipsicóticos, ejemplos, ¿no? Que son medicamentos que a veces se pueden tomar de manera, digamos, exagerada. Los colinérgicos son los que están representados por los insecticidas, los órganos fosfomados o los carbamatos. Y el simpático mimético tiene que ver con sustancias que promueven la exageración del sistema autonómico, ¿no? La descarga adrenérgica, anfetaminas, cocaína, pseudoefedrina. Ahora, existen otros síndromes hipnóticos, narcóticos, alucinógenos o serotoninérgicos. Este último en relación con los antidepresivos de la recaptación de la serotonina, ¿no? Paroxetina, fluoxetina, sertralina. Eh, Hay varios hallazgos clínicos, temblor, mioclonías, diarrea. Los alucinógenos, que tienen que ver justamente con sustancias digamos, prohibidas. El ácido lisérgico, que es el LSD, las anfetaminas, el cannabis, ¿no? Y que genera alucinaciones visuales, midriasis, ataques de pánico. O sea, hay un trastorno no solamente motor, sino también hay trastornos psíquicos, ¿no? El síndrome narcótico es aquello que está dando por sustancias que empleamos a veces en el quehacer diario, opiáceos para el control del dolor crónico, incluso los jarabes que se usan para la tos como dextrometorfano también incluyen esas sustancias narcóticas. ¿Cuál es la intoxicación que promueve estos uso de discriminado de esas sustancias? También alteraciones del estado mental, hipotermia, bradicardia. O sea, varios de los hallazgos clínicos son, digamos, comunes. Entonces es cuestión de estar, digamos, teniendo en una lista sucinta, digamos, los hallazgos clínicos fundamentales. Lo que son sedantes o hipnóticos genera, o es de esperar, trastornos del nivel de conciencia, de hasta el coma, ¿no? Trastorno de somnolencia, confusión, coma. Existen varios medicamentos ahí, antiepilépticos, los antipsicóticos, los barbitúricos fundamentalmente, ¿no? Hay gente que a veces puede tomar ansiolíticos, entonces eso genera sueño, ¿no? A veces se utiliza como para introducir un poco el sueño, pero a veces cuando se exagera, el paciente puede llegar al coma. También hay otros que son el extrapiramidal, es decir, medicamentos antipsicóticos que tienen a veces efectos secundarios de generar movimientos extrapiramidales, ¿no? Como la rigidez, temblores, movimientos coreicos, es decir, síndromes parkinsonianos o extrapiramidales. También convulsiones, ¿no? Por ejemplo, hipertermia, temblor, convulsión. Hay varias sustancias, desde la isoniazida, que es medicamento que se usa para la tuberculosis, hasta nicotina. Ahora, ahí existen los solventes orgánicos, los hidrocarburos, los toluenos, que pueden, digamos, hay gente que se intoxica por una condición de autoeliminarse, ¿no? Entonces, intentos suicidas, y que eso va a generar trastornos a nivel de conciencia, ¿no? Después, ahí los usos de los salicilatos, y eso vamos a tener en una lámina más adelante, podemos utilizarlo como controlar esa intoxicación.
Importante también en el examen neurológico ver el nivel de conciencia, ver cómo está el tronco cerebral, ver si está focalizado el paciente. Y cuando se habla que está focalizado el paciente, entonces uno tiene que primero preguntarse si hay una lesión estructural, ¿no? Si tengo una hemiplegia, porque puede haber una lesión contralateral en el hemisferio contralateral. Por eso es importante establecer la escala de coma de Glauco. Si hay fiebre o focalización, primero hay que pensar en lo estructural. Cuando el paciente está en coma y no encontramos ninguna focalización, también pensamos que puede ser tóxico, metabólico, ese está todo a nivel de conciencia. También es cierto que hay otras condiciones vasculares, como la hemorragia subaranoidea, rupturas de aneurismas, ¿no? Lo siguiente, tratar de ver que la historia, ¿no? Siempre hay un familiar que encuentra, pues, envases vacíos, sustancias. El paciente puede ser un paciente epiléptico conocido que llega a la emergencia por un trastorno de conciencia que no está relacionado con ningún ataque epiléptico. Sin embargo, la familia se da cuenta que hay bastantes pastillas tiradas por el suelo y el paciente quizás ha tenido un intento suicida con su medicación. ¿No? Entonces, son pasos importantes a descartar. Primero lo estructural, pero trabaja de manera conjunta. Cuando un paciente llega a emergencia con un trastorno del nivel de conciencia, realmente debe ser un equipo que, que trabaja uno, atendiendo al paciente con las funciones vitales. Dos, la licenciada o enfermera que está aplicando la medicación indicada por el médico, que es el que comanda el grupo. Mientras que otro está examinando, otro saca la historia, uno está pidiendo ya los análisis, en el menor tiempo posible se trata de acumular la información, no pistas, hallazgos en el examen clínico que puedan sugerir algún tipo de sustancia involucrada. O si la familia trae, digamos, los envases vacíos, ya uno se le facilita la atención y el diagnóstico. También hay que considerar a veces cuando hacer diuresis forzada, ¿no? Para gente que se intoxican con salicilatos o fenobarbital o herbicidas, entonces se tiene que inducir digamos, la diuresis para motivar que se despejen a medida de lo posible estas sustancias. Hay otras situaciones en que se necesita diálisis. Por ejemplo, pacientes que se han intoxicado con litio, pacientes que han intoxicado con metanol, pacientes que toman medicamentos y también antidepresivos, la metformina como hipoglicemiante. Entonces, esta alternativa, no todos los pacientes son sometidos a diálisis. Se debe hacer en los pacientes que tienen estas indicaciones de medicamentos. Ahora, cuando encontramos un paciente con intoxicación en general, siempre hay un plan de trabajo. Uno, desarrollar primero la adecuada y rápida anamnesis con el examen físico que demuestre que no exista un traumatismo, descartando condiciones médicas concomitantes, uremia, hepatopatía, diabetes. Si no hay esos antecedentes, entonces ya uno comienza a buscar, a centrarnos en las intoxicaciones propiamente, si es alcohol, si es alguna sustancia, medicamentos o si es una sustancia prohibida. De todas maneras, todos comparten los estudios, ¿no? Estudios de neuroimágenes, estudios sanguíneos. Los estudios sanguíneos siempre es el hemograma completo, los gases arteriales, ve cómo está la función renal y hepática. Un electrocardiograma cuando trata uno de ver si el paciente después sufre de algunas arritmias o incluso un infarto de miocardio. La glucosa y después viene ya lo que se llama la serología de las sustancias sospechosas o de las sustancias que pueden ser sospechosas. Pero definitivamente eso implica un costo y no todos los hospitales tienen el laboratorio para dosificar o dosar las sustancias sospechosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar un poco el juicio clínico de utilizar una o dos sustancias, o sea, o anfetaminas o drogas tipo cocaína. Porque si usamos para 10 o 20 sustancias sospechosas, realmente sale muy costoso y además puede salir todo negativo y no tenemos una prueba fehaciente. Por eso que algunos laboratorios, digamos, particulares y hay un laboratorio que está en el centro de Lima que pertenece o trabaja en conjunto con la Universidad de San Marcos, que se llama el famoso Psicotox. Ahí, digamos, tienen una variedad de dosajes de varias sustancias eh, para medir. Después se la radiografía de tórax, pues el paciente puede tener una neumonía aspirativa porque hay un trastorno de nivel de conciencia.
trastornos en el abdomen. Hay pacientes que a veces transportan droga en el aeropuerto, entonces se le tragan los medicamentos, estas sustancias, cocaína en polvo, y en los intestinos a veces se suele romper las bolsas, entonces genera una intoxicación severa que puede llevar a la muerte. Entonces, por eso que es importante a veces tomar radiografía del abdomen, así se van a ver esas sustancias que están embolsadas, ¿no? Eh, Brevemente para recordar, ¿dónde se utiliza la hemodiálisis? En la introducción por metanol, por teofilina, aquellos pacientes que son asmáticos, los barbitúricos, los salicilatos, el litio para aquellos pacientes que tienen bipolaridad y anfetamina, que es lo usual, ¿no? Los otros son el tiosinato, bueno, es un derivado de un medicamento que incluye azufre. Ahora, cuando se trata de encefalopatías metabólicas, una de las más importantes es la encefalopatía hepática, que puede ser aguda o crónica, ¿no? Paciente que tiene cirrosis, pues, bueno, tiene que tener su manejo respectivo, pero a veces ocurre que el hígado como filtro no está funcionando bien, entonces por lo tanto se comienzan a acumular sustancias nitrogenadas en sangre que da lugar a que el paciente esté desarrollando pues, un trastorno de nivel de conciencia. Ese es un primer punto fundamental. El segundo es que tienen que haber movimientos involuntarios. Típicamente siempre hay la presencia de asterixis o flapping. Entonces, pues, si existe eso, uno piensa, uno, introducción, digamos, encefalopatía hepática, dos, renal, ¿no? Tres, ya un poco más alejado, respiratorio. O sea, están las tres posibilidades que uno juega cuando uno encuentra flapping o asterixis. Después puede haber problemas, a pesar de que no hay ninguna focalización, puede haber trastornos de la vía piramidal, porque el paciente está con hiperreflexia, está con Babinski bilateral, es algo como un daño difuso, ¿no? No hay una lesión estructural. Se acompaña también a veces de síntomas o hallazgos extrapiramidales, ¿no? Rigidez, disartria. El amoníaco está elevado y el dosaje pues lo confirma. Ahora, existen exámenes auxiliares que también se acercan al diagnóstico. Uno, la resonancia cerebral y dos, el electroencefalograma. El electroencefalograma vamos a usar ondas que se llaman trifásicas, o sea, tiene tres ondas, ¿no? Por eso se llaman trifásicas. Y vamos a pasar en la siguiente para ver, ¿no? Entonces, en la resonancia, los ganglios basales se suelen ver hiperintensos, ¿no? Entonces, ganglios basales, globos pálidos, núcleo lenticular, todas esas hiperdensidades bilaterales y simétricas sugieren una intoxicación de orden metabólico, probablemente pues por la lesión hepática. Y los hallazgos de un electroencefalograma, ahí vamos viendo, este, vamos a poner acá con el puntero. Acá hay una onda que es trifásica porque hay una punta hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. O sea, hay una tríada de ondas. Y acá también, donde está la flecha, acá se ve una punta para abajo y para arriba. De igual manera. Entonces, y acá se ve, ¿no? Se ve aquí, se ve acá. Entonces, cuando uno llega a ver un patrón difuso en un electroencefalograma, uno dice, ya, encontrar ondas trifásicas de encefalopatía, número uno. Y propiamente casi, digamos, no es que sea patognomónico, pues muchas veces se ve encefalopatía de tipo hepático, ¿no? Esa es una condición que se ve en una sala de urgencias. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar de despejar todo el amoníaco que se está depositando y por lo tanto tenemos que controlar la flora bacteriana, ¿no? Con antibióticos, ya que esto puede desencadenar pues, mayor sangrado, complicaciones, entonces hay que barrer la flora bacteriana. La sedación debe ser mínima, ¿por qué? Porque si estamos dando una sedación, vamos a contribuir a entorpecer la valoración del nivel de conciencia. O sea, si el paciente tiene un coma hepático y encima estamos dándole un sedante, eso va a ser contraproducente. Número uno, porque nos va a dificultar hacer la evaluación clínica del coma. Y número dos, muchas veces esas sedaciones pasan por el filtro del hígado, o sea, por lo tanto el hígado que ya está afectado no puede estar pues, recibiendo una sobrecarga de más sustancias y nocivas. Corregir todos los desórdenes hidroelectrolíticos que puedan existir y la dieta tiene que ser con poca proteína porque eso es lo que genera justamente la presencia de amoníaco en sangre. Se puede utilizar justamente catárticos para eliminar toda la flora que está en los intestinos y la lactulosa es una de las sustancias que podemos usar como catártico. Ahora, tenemos también los inhibidores de la acetilcolinesterasa.
Este, ¿Esto qué ocurre? Las sustancias que son los insecticidas, muchos de ellos tienen compuestos los órganos fosforados, ¿no? Y otros que son carbamatos. Estas sustancias interfieren con la eh, formulación y la degradación de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Por lo tanto, va a estar dando alteraciones, digamos, centrales y periféricas. En las centrales, el paciente va a tener trastorno de nivel de conciencia, miosis, trastorno pupilar, y en la parte distal o periférica y las fasciculaciones. Esos pacientes, evidentemente, si no se controlan, pueden llegar a la muerte porque tienen alteración del nivel de conciencia y pueden tener convulsiones. La idea es tratar de remover la sustancia a la medida de lo posible. A veces se puede inducir el vómito, pero cuando el paciente ya lleva pues 5 o 6 horas ya es prácticamente imposible. Entonces hay que mantener una adecuada hidratación y esperar que esas sustancias se vayan eliminando progresivamente. Si el paciente está convulsionando, hay que dar anticonvulsivantes, usualmente tiene que ser de vía parenteral, es decir, endovenoso. Y estar aplicando el antídoto que sería la atropina, ¿no? Como dice ahí el diagrama, 2 miligramos endovenoso y eso se va repitiendo cada 5 minutos hasta que vayan disminuyendo los hallazgos, ¿no? De clínicos de las fasciculaciones. El etanol, entonces el etanol se puede enfocar como una intoxicación aguda y además hay las complicaciones de intoxicación crónica. Entonces, una persona que puede ser incluso habitual consumidor de alcohol, ya sea semanal o mensual, también puede estar en riesgo de desarrollar una intoxicación aguda. O sea, no es que estén esas personas inmunes, ¿no? Porque ya están acostumbradas a tomar licor semanalmente, sino que incluso tomando semanalmente puede haber un evento muy crítico, ¿no? Ahora, el etanol puede asociarse en muchas poblaciones con desnutrición o malnutrición. En nuestro medio es poco dable encontrar eso, salvo sean pacientes que estén en abandono social, ya que la mayoría de los pacientes que a veces ingieren alcohol de manera excesiva hasta el embriaguez son pacientes que también comen, ¿no? Entonces a veces están en una fiesta, ya sea con toda la familia, fines de semana, o sea, encontrar una persona que esté con una franca desnutrición y con alcoholismo es un poco difícil en nuestros medios, ¿no? Eso puede buscar lo que es en países del norte, ¿no? Países septentrionales como Finlandia, como Rusia, que ahí, digamos, la mayoría de la gente a veces toma bastante licor, pero no come, ¿no? Entonces, en cierta medida, algunos que ya se van abandonando ya comienzan a tener un grado de desnutrición, ahí donde también este etanol golpea fuertemente. Ahora, también tenemos que ver la absorción del alcohol en sangre. Entonces, generalmente se ha calculado que por cada hora que pasa se va metabolizando 10 gramos de alcohol que estamos ingiriendo. Esa es una medida. La otra medida a contemplar es que hay un límite eh, crítico o letal. Es decir, si tenemos 5 gramos de alcohol por litro en la sangre, prácticamente el paciente está con un pésimo pronóstico, ¿no? Eso va a dar lugar a que el paciente tenga pues, una falla ventilatoria y debería tener siempre el aporte de oxígeno con ventilación mecánica asistida. El tratamiento es el siguiente, o sea, cuando tenemos esa historia de paciente con deterioro de nivel de conciencia y hay riesgo que se aspire, tiene que tener una intubación endotraqueal y asegurar la vía aérea. Debe hacerse el lavado gástrico, pero como dice la lámina, dentro de las 2 primeras horas. Eso va a permitir evacuar la mayor cantidad de alcohol, pero si el paciente tiene ya 10 horas con alcohol, entonces nada más hay que esperar que la progresión de metabolismo que figura ahí de 10 gramos por hora se esté manifestando, pero sí el paciente debe estar en una unidad de cuidados críticos con hidratación adecuada y cuando dice ahí la colocación de tiamina, es una norma que se emplea en otros ámbitos, o sea, justamente en esos países septentrionales cuando la alta frecuencia o asociación de una gran desnutrición, digamos que puede ser no solamente calórico, proteico, sino también de vitaminas, va a dar lugar a que esos pacientes sean más propensos a desarrollar esa intoxicación o esa complicación por el etanol, perdón. Aquí están algunas graduaciones de nivel de sangre, de los 50 miligramos por decilitro hasta más de 500, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, es cuando el paciente pues está, digamos, tomando licor y está, digamos, un poco desinhibido, a veces se le cuenta alegre, a veces hay un poco de descarga adrenérgica y por eso el paciente se ve que tiene ahí, como dice, rubefacción facial, o sea, está todo chaposo, como se dice, eufórico, trastorno de la conducta y a veces comienza, digamos, a afectar también el cerebelo, por eso el paciente comienza a tener ataxia, ¿no? A medida que avanza el nivel de sangre, el nivel de etanol en sangre, el paciente puede tener somnolencia, agitación, llegando al coma, ¿no? Y el riesgo de muerte es la cifra máxima de 500 miligramos por decilitro. Eh, sí, acá también el cuadro es el mismo cuadro, ¿no? Eh, acá que se sea un poco más, hay algo más clínico, ¿no? El paciente está con desinhibición, está eufórico. Y después el tipo de reacción es más lento, por eso que se dice pues que el paciente que toma licor no debe estar manejando automóvil, porque realmente su tipo de reacción cuando pasa una persona cruzando la calle no va a poder frenar, o sea, su tiempo de reacción va a ser lento, porque suele ocurrir eso. Entonces, por eso es que se tiene que evitar los accidentes, que la gente a veces de manera muy imprudente toma licor y hacen otras actividades que están prohibidas, ¿no? O sea, prohibido manejar, prohibido utilizar algunas herramientas, ¿no? Si armas, por ejemplo, ¿no? Armas de fuego o herramientas que pueden lesionarse a él o a lesionarlo a su entorno, ¿no? A medida que avanza la intoxicación, el paciente puede estar irritable, con agresividad, y finalmente puede estar en coma, ¿no? Con falla respiratoria. Ahora, ocurre también el hecho que el paciente o la persona ha estado ah, tomando 2, 3, 4 días licor de manera sostenida y de repente deja ya de tomar licor porque, bueno, ya llegó el fin de semana, llegó a su casa, llegó, se queda para descansar y a trabajar, entonces el paciente sufre lo que se llama la abstinencia alcohólica y hay casos a veces severos, entonces el paciente está como que con una alcoholemia en los primeros 3 días y los siguientes días en los que ya no hay ninguna ingesta de alcohol, comienza a presentarse esa abstinencia, como que el organismo necesitara más alcohol y se manifiesta clínicamente por hallazgos psicológicos y físicos, ¿no? El paciente está taquicárdico, taquinéico, porque está midriático, diaforético. Y el paciente también está irritable con agitación psicomotriz. Ya el grado severo es cuando el paciente tiene lo que se llama el delirium tremens, con alucinaciones, desorientación. Y casos más severos, el paciente puede llegar incluso a convulsiones o un estado epiléptico, es decir, crisis repetitivas de convulsiones sin ceder. Eh, bueno, de todas maneras, todo síndrome de abstinencia alcohólica necesita que esté el paciente hospitalizado, ¿no? Cuando el caso leve, entonces se dice a la familia, o uno también tiene que eh, ver qué tipo de familia es la que está rodeando al paciente, porque si la familia es proactiva, entonces sí, se le puede observar en domicilio, se le puede dejar a un suplemento vitamínico, adecuada nutrición. Y eventualmente, si el paciente está un poco ansioso, se le deja benzodiazepinas por unos pocos días, ¿no? Pero si el paciente tiene grados que se llaman moderados severos, entre ellos, como dije, las convulsiones o el delirium tremens, hay que monitorearlo en una unidad de cuidados intensivos, tiene que estar hidratado. Es cierto que también hay que darle sedantes y en algunos casos antipsicóticos. Ahora, acá hay un fluxograma, hay varios tipos de fluxogramas que emplean diferentes hospitales ante emergencias de intoxicaciones alcohólicas. Entonces, aquí, por ejemplo, una intoxicación alcohólica, si es leve o moderada. Si es leve, digamos, la persona simplemente está, como se dice, mareada, se le hace una evaluación, no está focalizado, el paciente está despierto, responde, entonces simplemente va acompañado con su familia y se da de alta, ¿no? Y el paciente debe estar evidentemente con estabilidad hemodinámica. Pero sin embargo el paciente puede tener eh, trastorno de nivel de conciencia. Desde que hay una somnolencia ya hay que tener cuidado, eso puede ser moderado o grave. Entonces, se puede hacer algunas pruebas pertinentes, un hemograma, ver que no esté infectado, tomar una placa de tórax, porque a lo mejor dicen, no, se quedó dormido, lo hemos encontrado ahí en un bar o en la calle. Entonces,
No sabemos si está aspirado, todavía hay que hacer de todas maneras una placa de tórax. Si el paciente tiene mayor deterioro de nivel de conciencia, ya se establece pues la escala de coma de Glasgow y el eventual traslado a la unidad de cuidados críticos. Igual, acá, a medida que pasa el tiempo de deprivación alcohólica, ¿qué estamos encontrando? Entre las primeras 6 horas a 2 días, el paciente puede tener pues, un poco de ansiedad, un síndrome de abstinencia, ¿no? Estoy con cierta preocupación, sudoración, palpitaciones, o sea, hay una descarga adrenérgica. Cuando pasan ya 2 días, ya puede haber hasta convulsiones. Puede ser llegar únicas o pueden ser estado epiléptico. El paciente también puede desarrollar pues, las alucinaciones, ¿no? Y tener mayor exacerbación de la descarga autonómica. Pero es 5% de los que sufren este síndrome de abstinencia alcohólica desarrollan delirium tremens. Entonces, eso sí es, digamos, y clínicamente importante y es una emergencia médica. Entonces, el paciente debe estar hospitalizado. Entonces, el patrón es simplemente desde los 2 días hasta los 4 o 5 días. Y tenemos que estar observando. O sea, si uno tiene una sospecha, es mejor que ese paciente quede en observación, no mandarlo a su casa. Ahora, los pacientes pueden tener algunos factores de riesgo. Cuando los pacientes tienen siempre una ingesta alcohólica sostenida, eso significa que es diario, ¿no? Paciente bebedor diario, compulsivo, ¿no? El paciente que ha tenido varias veces delirio tremens en el pasado, o sea, tiene mayor riesgo de desarrollar nuevamente otro episodio. Eh, Personas más adultas, jóvenes adultos, pero que, que tienen un riesgo, ¿no? Según los hallazgos epidemiológicos. Si hay otras enfermedades, diabetes, una neumonía, o tuberculosis, ¿no? O pacientes que tengan un trastorno de desnutrición. Eh, Medicamentos que podemos estar considerando para controlar un poco estos tipos de situaciones de delirium tremens. Podemos utilizar la benzodiazepina para calmar la ansiedad, la descarga adrenérgica, y eso funciona bastante bien. También funciona para tratar la convulsión del momento. En este momento tengo una convulsión única, entonces puedo administrar endovenosa diazepam y con eso sucede la convulsión, corta la convulsión. No previene que haya una recurrencia, ¿no? Pues la fenitoína, que se emplea en pacientes con epilepsia, no tendría mucha protagonismo porque lo que el paciente tiene es una crisis convulsiva sintomática, no es epilepsia. La epilepsia es una condición crónica. Si cualquiera de nosotros nos da una hiponatremia severa, alguno de nosotros podría hasta convulsionar. Entonces, corrigiendo la hiponatremia, ya nos convulsionamos. Entonces, eso se llaman crisis sintomáticas. En este tipo de crisis sintomáticas por delirium tremens, la fenitoína no actuaría adecuadamente bien porque se usa en epilepsia, no en convulsiones aisladas. Mucho mejor es la benzodiazepina. Después, medicamentos, como valproato, carbamazepina, tendrían mejor efecto para prevenir algunas convulsiones. Eso de acuerdo a datos epidemiológicos. Después, medicamentos para calmar los síntomas, ¿no? De agresividad, usar neurolépticos. Ahora, hay gente que a veces puede, por intento suicida, tomarse pues una caja de 100 pastillas de paracetamol, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un estadiaje de en cuanto a la carga de medicamento que está tomando y el día que va avanzando. Si en las primeras 24 horas el paciente se ha tomado una cantidad importante de paracetamol, hay que observarlo y hacerle los exámenes así pertinentes, pruebas hepáticas, un hemograma. Realmente los pacientes no tienen mucha manifestación, pero cuando el paciente comienza a tener molestias, como dolores en el abdomen, o que hay elevación de la transaminasa, entonces el paciente ya está indicando que quizás que puede haber un componente de cierta gravedad. Si el paciente tiene ya de 4 días de haberse intoxicado permanentemente con paracetamol, ya hay un compromiso hepático, ¿no? Con ictericia, insuficiencia hepática y insuficiencia renal, puede llegar incluso hasta las convulsiones o el coma, ¿no? Ahora, ya hay pacientes que pueden pasar más allá de esa fase que se llama fase 4 cuando el paciente, digamos,
es atendido, se le controla su trastorno de falla hepática y renal y el paciente comienza a tener una recuperación progresiva. Pero generalmente esos pacientes deben estar observados, hospitalizados por un tiempo un poco largo. En casos de intoxicación por paracetamol se puede utilizar el antídoto que es N-acetilcisteína, ¿no? Eh, y se puede aplicar, bueno, como dice el cuadro, ¿no? Eso sí salen a veces en los libros o en las gráficas de urgencias, que se puede aplicar de manera endovenosa y que generalmente el tratamiento es un poco largo, de hasta 3 semanas. Eh, Cuando la intoxicación por ácido acetilsalicílico este, eh, tiene rangos terapéuticos, no hay problema realmente, ¿no? Solamente algunos pacientes que pueden ser un poco proclives a una cierta gastritis, ¿no? Entonces se usa, se tiene cuidado, ¿no? Para utilizar aspirina. Pero aquellos pacientes que ya comienzan a tener intoxicaciones en niveles altos, ¿no? Como dice ahí, desde 150 miligramos por kilo hasta triplicar o cuadruplicar la dosis. Generalmente cuando las intoxicaciones son leves, entonces hay trastornos digestivos con diaforesis. Si son moderadas, ya hay alteraciones metabólicas de alcalosis y acidosis metabólica. Y cuando son graves, el paciente, bueno, tiene trastorno de nivel de conciencia, ¿no? Un tema común para muchas de las intoxicaciones. Ahora, acá también tenemos, ¿no? Medicamentos de uso diario, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de regatación de serotonina y neurolépticos. Hay medicamentos psiquiátricos que se emplean para muchas condiciones comunes, ¿no? De ansiedad, depresión, eh, esquizofrenia o psicosis. Pero a veces hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden desarrollar un síndrome este, inherente al uso de neurolépticos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, que a veces puede ser de tipo idiopático. Entonces, hay gente que a veces se toma pues, una 50 pastillas de benzodiazepinas, diazepam o alprazolam. Esto va a ser como tener un trastorno de nivel de conciencia, ¿no? Eh, lo, lo más complicado sería que el paciente tenga una depresión respiratoria, entonces se aspire. Entonces, eso es lo hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, en cuanto a los antidepresivos, tenemos que ver que el paciente no tenga arritmias, porque generalmente es lo que ocurre como una de las complicaciones, no solamente neurológicas, sino cardíacas, y por eso el electrocardiograma, que figura dentro de todo el plan de trabajo para exámenes auxiliares, debe ser contemplado. Algo parecido tenemos que tener en cuenta con respecto a los inhibidores de recaptación de serotonina y de los neurolépticos, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno, como está indicado en la línea más abajo, justamente es una complicación severa. Es el paciente incluso con una sola dosis de un psicótico puede desencadenar una serie de complicaciones, ¿no? Trastornos a nivel de conciencia, rhabdomiolisis, alteración de la función renal y hepática. Entonces, estos pacientes desarrollan pues un grave tema que debe ser abordado eliminando la sustancia, hidratando al paciente, buscando la causa aparentemente sospechosa y esperar, pues, ¿no? Eh, Suele ocurrir más bien en los pacientes que tienen cierta sospecha de psicosis o esquizofrenia, ¿no? Y algunos de ellos desarrollan esta complicación. Bueno, el tratamiento de soporte o los antídotos, ¿no? Los antídotos, por ejemplo, para las benzodiazepinas suele ser el flumacenilo, ¿no? Cuando hay una intoxicación severa, ¿no? A veces se puede utilizar el carbón activado, ¿no? En las primeras instancias, ¿no? Si es que llega el paciente a tiempo. Ahora, en los antidepresivos tricíclicos, los antídotos suelen incluir el bicarbonato de sodio, ¿no? Y en el caso de arritmias cardíacas, la lidocaína, ¿no? Que se utiliza a veces en estas taquicardias ventriculares. Ahora, si hubiera convulsiones, será fenobarbital o diazepam. Eh, Teniendo en cuenta que estas sustancias a su vez también pueden desencadenar pues, un trastorno de nivel de conciencia. Por eso que estos pacientes deben tener una unidad de cuidados críticos porque si hace un paro respiratorio, tienen que estar intubados. Igual para los neurolépticos, el uso de carbón activado en las primeras horas,
Pero si el paciente ya comienza a tener trastornos electrocardiográficos, debe estar en una unidad de cuidados intensivos, adecuada hidratación y para el síndrome neuroléptico maligno se puede emplear benzodiazepinas o dantroleno, que sería como un antídoto de esta condición clínica, ¿no? Eh, los opiáceos, ese es otro grupo de sustancias que generan intoxicación. Eh, hay varios cuadros, ¿no? Hay cuadros este, cardiovasculares y neurológicos como lo frecuente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay bradicardia, hipotensión, convulsiones, trastornos de pánico, ansiedad. La dosis es variable porque puede ser muy personalizado, ¿no? O sea, el paciente tiene una reacción idiosincrática, comienza a desarrollar esta condición. Además, hay otras situaciones clínicas. Puede haber hipotermia, puede haber radiomiolisis, en compromiso renal. Ante esta sobredosis de opiáceos, ahí están los ejemplos, ¿no? Incluso miren, morfina, que se emplea en anestesiología, pero, por ejemplo, heroína es una sustancia prohibida, ¿no? Y la codeína y la oxicodona son medicamentos que se utilizan en dolor crónico, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado. Incluso a veces, quienes son, digamos, personas susceptibles, incluso personal de salud, que tienen acceso a esas sustancias y lamentablemente a veces crean una especie de adicción y a veces una sobredosis. El elemento fundamental es que hay una alteración del nivel de conciencia. Las pupilas se ponen puntiformes, hay depresión respiratoria y, bueno, a medida que el cuadro progresa puede incluso convulsionar y fallecer. Entonces, estos pacientes de todas maneras deben tener un aporte oxigenatorio adecuado con una intubación orotraqueal. Y el antídoto contra los opiáceos es la naloxona, ¿no? La dosis es la que figura ahí, 0,4 miligramos, parenteral, o sea, endovenoso. Lo intramuscular generalmente no se emplea en estas condiciones críticas, sino lo endovenoso. Entonces, ahí el paciente hasta que comienza a tener un patrón respiratorio adecuado, uno sigue utilizando esa cantidad, ¿no?, de naloxona. La intubación por cocaína, bueno, atraviesa varios cuadros, desde leves hasta graves. Cuando son leves, el paciente puede estar taquicárdico. Pero cuando es grave hay una fibrilación ventricular, ¿no? Y también puede presentarse con un cuadro de infarto miocardio. En cuanto al aspecto psiquiátrico, los pacientes tienen ansiedad, insomnio. Como cuadro leve, el paciente le puede dar ansiolíticos, ¿no?, de acción corta, pero cuando los pacientes son graves, tienen ataques de pánico, agitación, paranoia. Entonces los pacientes deben estar hospitalizados porque se pueden lesionar a ellos mismos o a los que los rodean. En lo neurológico, los pacientes comienzan a tener, pues, trastornos de nivel de conciencia, rigidez muscular, ¿no? Pero en los peores escenarios, el paciente incluso hace infarto, ¿no? Eh, que es un tipo de vasculitis asociado por el uso de cocaína, ¿no? Estado epiléptico, hasta incluso hemorragias cerebrales. Bien, y cuando el paciente tiene, pues, trastornos de la piel, ¿no? Diaforesis, palidez, se trata de evitar que no tenga una condición de isquemia, ¿no? Mesentérica, entonces hay que tener una adecuada hidratación y verificar la perfusión, ¿no?, para evitar complicaciones renales. Igual, acá hay otro fluxograma de intoxicación por drogas, ¿no? Hay drogas que no son drogas sociales, sino son drogas prohibidas. Por eso le llaman drogas estimulantes. Cuando es leve, bueno, se dan benzodiazepinas, si el paciente mejora, se queda, digamos, acompañado por sus familiares en su casa. Pero a veces puede ocurrir que no funcione bien, entonces esos pacientes sí deben quedarse hospitalizados, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una lesión que viene grave, porque viene en trastorno de nivel de conciencia, se utiliza todo el estudio para evaluar coma, verificar que no tenga lesiones focales y verificar, ¿no?, si ha estado, digamos, tomando estas drogas ilícitas, ¿no? Entonces, verificar el aspecto cardiovascular, verificar el aspecto de convulsiones y evaluar el aspecto psicológico, ¿no?, con control de ansiolíticos, ¿no?
control de, igual, usamos diazepam, también es un ansiolítico, y tratamos la emergencia hipertensiva de ser el caso, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Si el paciente tiene taquicardia supraventricular, se utiliza DLTA 100. Si el paciente tiene hipertensión como emergencia hipertensiva, se usa nitroglicerina. Si tuviera hipertermia, es mejor bajar los medios físicos, no utilizar sustancias como dipirona, ¿no? Dipirona puede causar incluso un daño a nivel de médula ósea, ¿no? Y si el paciente está con hipotensión, se le administra suero fisiológico. Y acá tenemos entonces algunos antídotos de algunas sustancias de las que hemos estado revisando. Por ejemplo, el paracetamol, el uso de N-acetilcisteína. Los anticolinesteráticos, la atropina. Ante benzodiazepina se utiliza el flumacenilo. Hay intoxicaciones por monóxido de carbono, sí, también. Entonces, el oxígeno es el antídoto que se debe de emplear, ¿no? Eh, Después hay, bueno, el cianuro, ¿no? Entonces, es poco frecuente encontrar ese tipo de sustancias, ¿no? Pero ahí aparece como nitrato de sodio como un antídoto. Ante la intoxicación por metanol, usamos paradójicamente etanol, o sea, vamos a desplazar las moléculas de etanol, desplazan las de metanol, porque el metanol es una condición muy crítica que al paciente le causa daño irreversible, muchas veces en el cerebro y en el coma, y evidentemente también el paciente queda con una lesión severa del nervio óptico con ceguera. Ante los opioides se utiliza naloxona, ¿no? Y ante los órganos fosforados se utiliza atropina. Eh, Bien, hemos pasado acá entonces una revisión más o menos amplia, ¿no? De las diversas intoxicaciones, algunos ejemplos y algunas formas de enfocar los casos. Lo importante es que, uno, cuando el paciente, ustedes noten que hay evidencias de intoxicación, el paciente debe quedar observado y definir bien qué tipo de sustancia es la sospechosa o las sospechosas. Evidenciar que el paciente tenga un nivel de conciencia adecuado para salir a la edad alta. Si no, siempre ese paciente debe quedarse hospitalizado, puede quedarse 2, 3, 4 días, dependiendo de la condición. Y de todas maneras, hacer todos los exámenes sanguíneos pertinentes con los estudios de apoyo, ¿no? Hacer el examen físico general, verificar que no tenga lesiones traumáticas, evaluar corazón, evaluar pulmón y evaluar el sistema nervioso, ¿no? Y el abdomen, ¿no? Que no haya radiografías pertinentes.